Entrevista con la historia. Buenas noches, bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas de ATV y tenemos el placer, el honor de inaugurar precisamente este primer programa con el presidente de los bolivianos, Evo Morales Ayma. Presidente, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por esta invitación para poder conversar temas importantes para Bolivia, sobre todo el debate permanente con relación a la Haya. Precisamente sobre la Haya, antes de entrar al fallo mismo, como ser humano, como presidente de los bolivianos, ¿qué sintió el momento cuando usted escuchó que era adverso, cuando estaba ahí, lo vi en plena sala y los jueces iban dando el fallo contrario a nuestros intereses, claro? Bueno, primero teníamos mucha confianza y mucha esperanza. Una parte de los fallos, que era la obligación de negociar con Chile. Después de que hemos decidido ir a la Haya, hemos revisado bastante documentos gracias al equipo jurídico nacional e internacional y teníamos todos los argumentos. Por ejemplo, ¿para qué se ha creado la Haya? O es decir, la Corte Internacional de Justicia. Para hacer respeto de derechos de los pueblos, para hacer justicia. Y tanto documento, tantos compromisos de Chile, tanto apoyo internacional, además de eso la resolución de la OEA, con participación o con aceptación de los cancilleres de Chile. Y estamos seguros, y quiero ser muy sincero con el pueblo boliviano, de que el fallo iba a ser a favor de Bolivia, especialmente con relación a la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Pero cuando escuchamos, dolió mucho, duele mucho, seguramente todo el pueblo boliviano, y tener razón la Corte. Pero no importa, no se ha terminado acá, por eso digo una parte de las conclusiones de este informe de la Corte Internacional de Justicia. Yo soy muy optimista, no termina acá. En un momento decía, después de escuchar este informe final de esta demanda, el equipo jurídico nacional, algunos aquí, miembros del equipo jurídico internacional, a los expresidentes, la lucha sigue, la vida sigue, no termina acá. Y por eso sería importante que el pueblo se informe. Y saludo a los ex cancilleres, nuestro agente ante la Haya, doctor Eduardo Rodríguez, va explicando la verdad sobre el contenido del fallo. El fallo para mí tiene pros y contras. El fallo tiene ventajas y desventajas. Y el pueblo tiene que saber eso, porque lamentablemente algunos grupos hacen aparecer como estaría todo perdido, y que es totalmente falso. Bueno, la mayor parte de los bolivianos piensa como usted, porque una encuesta que ha publicado los periódicos Los Tiempos y El Deber señala que el 80% de los bolivianos, y que es similar en El Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, hay diferencia de un punto, pero no importa, el 80% de los bolivianos creemos que todavía hay vías para la recuperación marítima. Yo siento que hay muchas vías todavía, especialmente tomando en cuenta el mismo fallo de la Corte Internacional de Justicia. Pero no solamente los bolivianos. Acabo de informarme, por ejemplo, hoy día, que más del 70% de los chilenos reafirman que hay un tema pendiente con Bolivia. El 73% lo publicó La Tercera, que es un periódico serio. Imagínense. Y un porcentaje también piensa que hay que darse sobre el tema del mar con soberanía en el pueblo chileno. ¿Eso qué hace ver? Evidentemente, como en los años de la invasión chilena hacia Bolivia, el año 1879, habían grupos oligárquicos transnacionales, extranjeros, invadieron con fines netamente económicos. Bueno, a esta altura eso se repite escuchando la opinión del pueblo chileno. Ahora, además de estas encuestas, hay la búsqueda de otras vías, porque pienso que de momento no se va a poder negociar con Chile, por lo menos por un tiempito, unos meses, unos años. Piñera está muy cerrado y aunque nosotros quisiéramos hablar, Piñera ha sido claro. Pero me parece que debemos buscar otras vías hacia la salida al mar. Vamos a buscar otras vías justamente agarrado de los documentos que deja ahora la Corte Internacional de Justicia. Y
Y eso nos sirve totalmente. Y por eso el optimismo personal, como también ahora conversando con otros sectores sociales, en las reuniones, en estas visitas que hago a los municipios, conversando, y algunos hermanos que no están informados, pues hay dolor, como todo se hubiera perdido, y creo que es importante seguir informando, aclarando la verdad en base al fallo de la Corte Internacional de Justicia. Presidente, ¿nos equivocamos en algo en La Haya al plantear lo nuestro o simplemente fue que los jueces fallaron conservadoramente? Yo digo que no hay ningún error. La defensa bien argumentada, bien planteada. Yo siento que ha habido miedo de la Corte. Ya. Miedo de la Corte en obligar la obligación de negociar, tomando en cuenta el contexto internacional. Solo te pongo un ejemplo. Palestina, Israel. Claro. Si la Corte dice tiene la obligación de negociar, ¿cuántos problemas se presentarían a la Corte? Ese es mi cálculo. Yo estaba comentando el día martes cuando llegué al vicepresidente en esa reunión, pequeña reunión que hicimos en Alto. Después de entrar a la reunión retornando, descansé un rato, me desperté y pensé, ¿por qué la Corte puede fallar la obligación de negociar? Porque hay argumentos jurídicos en base a las Naciones, a la Carta de las Naciones Unidas, Pacto de Bogotá, tantos argumentos. Y el compromiso chileno, además. El compromiso chileno. Todo un continente dice que hay que resolver el tema del mar, como América, las resoluciones de la OEA. Entonces, ¿por qué? Yo pienso, yo fuera presidente de la Haya, decir o atender a un Estado, ustedes tienen la obligación de negociar, imponer una obligación, y viendo tantos problemas internacionales, y pienso que por eso ha tenido miedo. Esa es mi conclusión, es lo que pienso. Y quiero aprovechar esta oportunidad. ¿Qué dice la Haya en los documentos del 24 de septiembre de 2015 con relación al tema de la competencia? Y quiero aprovechar esta oportunidad. Sí, claro, adelante. Párrafo 16, objeción preliminar. Chile y Bolivia obtuvieron su independencia de España en 1818 y 1825 respectivamente. Al momento de su independencia, Bolivia tenía una costa marítima a lo largo del Océano Pacífico con una extensión de cientos de kilómetros. 24. Pero el 1 de octubre de este año ha mejorado esto. ¿Y qué dice? Antecedentes históricos y fácticos. Chile y Bolivia obtuvieron su independencia de España en 1818 y 1825 respectivamente. En el momento de su independencia, Bolivia tenía una costa de más de 400 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. Eso es fundamental porque hay una parte de la historiografía chilena, incluso el presidente Piñera en algún momento dijo que Bolivia no nació con mar y que el mar siempre les perteneció a ellos. Exactamente, por eso vengo a aclarar esto. Revisamos algunos documentos para la demanda. No siempre puedo revisar todo, pero escuché a los abogados. Algún grupo chileno dice, Bolivia nunca tenía mar, nunca tenía acceso al Océano Pacífico. Y ahora la Corte afirma que tenemos más de 400 kilómetros sobre el Océano Pacífico. La Corte, por tanto el mundo sabe quién es la Corte. La Corte es creada por las Naciones Unidas para resolver temas como las controversias entre los estados, y afirma esto. Aquí, ese grupo que dijo que Bolivia no tenía salida al mar, pierde. Y ahora tenemos este documento. Y no solo eso, yo diría, por ejemplo, lo más importante de del primero, también del 24 de septiembre. Podemos ver tanto, pero lo más importante, las disposiciones del Tratado de Paz de 1904, establecidas en el párrafo 40, no abordan expresa ni tácitamente la cuestión de la supuesta obligación de Chile de negociar el acceso soberano a Bolivia, de Bolivia al Océano Pacífico. En opinión de la Corte, por lo tanto, los asuntos de controversia son asuntos que no fueron resueltos por acuerdo entre partes o por laudo arbitral o por decisión de un tribunal internacional.
ni regidos por acuerdos o tratados de vigencia a la fecha de la celebración, se refiere al Pacto de Bogotá, dentro del sentido del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Mira, el párrafo 54, textual, la Corte concluye que las cuestiones de controversia no son asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por el laudo arbitral o por decisión de un tribunal internacional, o regidos por acuerdos o tratados en vigencia a la fecha de la conclusión. Tratado en 1904, tratados de invigencia, que es tratado de 1904, no son resueltos. El presidente de Chile, podemos recordar, tengo documentación, permanentemente dice, con el tratado de 1904 se ha resuelto el tema Bolivia y Chile. ¿Quién pierde aquí? ¿Gana Bolivia? ¿Pierde Bolivia? Bueno, con esto queda claro que hay un tema pendiente. Eso dice la Corte. Y además dice que, aunque no hay obligatoriedad de Chile para negociar, que Bolivia y Chile han tenido una tradición de negociación y de alguna manera dice, hable, negocie. Esa es la conclusión final. Así es, vamos a llegar a ese documento en este momento. Entonces, falsamente dice algunos políticos, gobierno de Chile, que con el tratado de 1904 el tema está resuelto y la Corte dice no está resuelto. Eso es lo más importante. Ahí Bolivia gana. Ahora, ¿qué dirá Chile? ¿Qué dirán sus gobiernos que dicen que con el tratado de 1904... Creo que tenemos esa declaración de Piñera. A ver, vamos a preguntar arriba si la tenemos en nuestros archivos. Ahorita la vamos a buscar, pero para que conste. Y el párrafo 165, además de eso, la Corte recuerda que, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, todos los miembros deberán resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que la paz y la seguridad internacionales y la justicia no sean puestas en peligro. Este párrafo establece la obligación general de resolver disputas de una manera que preserve la paz y seguridad internacionales de la justicia. Está claro. Clarísimo. Está claro. Si bien, quiero que sepa el pueblo boliviano, si bien no hemos podido conseguir ante la Haya que la Haya diga la obligación de negociar con Bolivia, pero estos argumentos, estos párrafos, este que está en el fallo, yo diría damos pasos importantes. Yo hoy día estaba leyendo, por ejemplo, la entrevista del ex canciller Fernández. Sí, Gustavo. Gustavo en un periódico local, sí. El periódico local. Dice que antes las Naciones Unidas había la Liga de Naciones. Igual había rechazado. En 1929. 29, creo, sí. Mira, y no es la primera vez. Pero aquí sacamos más ventajas porque ahora el mundo entero está informado cómo Bolivia nació con el mar. Ahora tiene, además de eso, que el Tratado de 1904 no ha resuelto el tema del mar entre Bolivia y Chile. Además de la solidaridad, porque yo creo que uno de los grandes logros bolivianos es haber logrado la solidaridad del Papa y de muchos pueblos, incluso de gente dentro del propio pueblo chileno. Muchos amigos me han escrito y me han dicho, somos solidarios con ustedes. Y la parte final, dos párrafos finales, 175 y 176. En 175 evidentemente dice no puede obligar a Chile a negociar. Pero el 176, otra vez, ¿qué dice? La Corte, no obstante, la conclusión de la Corte no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena voluntad, con el objeto de abordar asuntos relativos al enclaustramiento de Bolivia, cuya solución ambas han reconocido como un asunto de interés mutuo. Con la voluntad de las partes es posible realizar negociaciones significativas.
Claro. No puede obligar, pero invocamos a seguir dialogando. Y yo creo que cuando la derecha chilena no gobierne ese país, las cosas van a cambiar. Hay un sentimiento en Chile de que se debe solucionar esto. Eso nos sorprende, esta encuesta de hoy, ¿no? Que hay un tema pendiente, hay interés de resolver. Pero yo a veces me preguntaba, si bien la Corte dice no hay una obligación de negociar, pero con esa, ¿a quién favorece? Por supuesto, no nos favorece a Bolivia. Pero ellos se perjudican también. Pero tampoco al pueblo chileno. Claro. Favorece a 7 empresas que están en toda la costa chilena. 7 familias que son dueñas del mar chileno. Sí. Es impresionante. Esa es nuestra profunda diferencia si hablamos de políticas, de temas sociales, de programas sociales. Bueno, cada estado, por supuesto, tiene su derecho de decidir cuál es el mejor camino para su pueblo. Respetamos sus políticas de privatización, pero eso no favorece al pueblo chileno. Esa es otra diferencia. Presidente, haremos un pequeño cortecito, volvemos ya con la declaración de Piñera y también le voy a preguntar sobre Puerto Bush, le voy a preguntar sobre Hilo. Las otras opciones nos han cerrado una puerta, pero hay otras puertas también para salir de la casa. Ya volvemos enseguida. Entrevista con la historia. La Corte Internacional de Justicia de La Haya ha hecho justicia y ha puesto las cosas en su lugar, estableciendo en forma clara y categórica que Chile nunca ha tenido, tampoco tiene, ni nunca ha incumplido ninguna obligación en materia de derecho internacional ni en sus relaciones con Bolivia. Y por lo tanto, Chile, como siempre lo ha sido, es un país que no solamente cumple con el derecho internacional, también cumple y respeta los tratados que firma y, por supuesto, hace cumplir y hace respetar esos tratados a los otros países. Tal como lo hemos afirmado siempre, Chile nunca ha tenido ninguna obligación, ni la tiene hoy día, de negociar nuestro mar, nuestro territorio, ni nuestra soberanía. Y tal como siempre lo hemos dicho, Chile es un país que tiene un afán, una actitud y una disposición de... Ahí está. La respuesta, sencillo para que el pueblo pueda informarse. La Corte, ¿qué dice? La Corte, teniendo en cuenta el objeto de la controversia, como se ha identificado anteriormente, la Corte concluye que las cuestiones en controversia no son asuntos ya resueltos por arreglo de las partes o por el laudo arbitral o por decisión de un tribunal internacional o regidos por acuerdos o tratados en vigencia a la fecha de la conclusión. Está claro, la Corte no le da la razón y Piñera se está queriendo pasar de vivo. Vamos, pero a lo que decíamos antes del corte, se cierra una puerta, pero hay otras puertas todavía para nuestras exportaciones, para conectarnos con el Atlántico y con el Pacífico. Pero antes de eso, bueno, sí. Estamos pensando, estamos evaluando cómo se es vía Naciones Unidas o directamente a la Corte Internacional de Justicia pedir una aclaración, una enmienda, una aclaración sobre estas contradicciones de la Corte. En la parte histórica reconoce, hasta en la parte jurídica reconoce y dice no tiene la obligación. Entonces tal vez decidamos, vamos a hablar profundamente. Estoy pensando también convocar nuevamente a los expresidentes, a los expresidentes conjuntamente, cuál sería el mejor camino. Pero internamente como gobierno estamos evaluando, he pedido a los abogados nacionales, no pude reunirme con el hermano doctor Álvaro Rodríguez, nuestro agente, también tiene su opinión. Quién sabe, va a ser importante que ese argumento, con sus documentos de la Corte, pedir alguna aclaración, alguna enmienda. Ese es otro paso que vamos a continuar, porque aquí no termina. Felizmente la Corte nos dice, hay un tema pendiente, el Tratado de 1904 no ha resuelto, Bolivia nació con 400 kilómetros sobre la costa. El único, yo diría, repito nuevamente,
que él no puede obligar a Chile a negociar. Eso es por miedo a tantos temas. Pero un ejemplo, en este momento, Palestina con Israel. Claro, y otros países, hay Tantos. Hay hartos, sí. Creo que es el gran miedo que tuve en la Corte. Ahora yo decía, Bolivia ha ganado en el sentido de que les hemos dejado a nuestros hijos la lección de que nunca dejaremos de luchar. Mientras haya un boliviano sobre el planeta, seguiremos reclamándole a Chile que se termine esta injusticia. Creo que esa es la lección más importante. Así es. Ahora, quiero informarle, por ejemplo, el 14 de este mes está llegando 9.000 toneladas de carga para empresas privadas bolivianas a Puerto Hilo. Ah, bueno. Y acabo de terminar una reunión con el buen vicepresidente, con el gabinete político. Me han recomendado que vaya a recoger la carga. Claro. En vez de que llegue por los puertos chilenos, y ya estamos llegando por el puerto peruano, por el hilo. Es el gran proyecto que tenemos. He conversado bastante con los expresidentes del Perú. Con Ollanta Humala bastante conversamos, ahora con el nuevo presidente. Está dando muchas facilidades. He escuchado el mensaje de los transportistas, transporte pesado de importación y de exportación. Cualquier momento vamos a convocar. He escuchado también las palabras o la versión de la Confederación de Empresarios Privados. Hay que explorar otros puertos. No nos vamos a quedar acá, somos optimistas, felizmente nos hemos unido en torno a la salida al mar. Al margen de esa lucha continuará, pero también explorar otros puertos. Y por eso esta noticia, saludo al empresario privado que llega 9.000 toneladas, que son 300, 400 trailers, que ya vamos a empezar a entrar por Puerto del Hilo. Y los transportistas que dijeron que van a ir donde se les diga, a puertos argentinos, a puertos peruanos, donde sea, que están dispuestos a colaborar. Esa lección de unidad debería mantenerse. Vamos a mantener. Yo siento que hay una gran conciencia nacional, siento que hay ese espíritu de liberarnos de ciertos bloqueos en puertos chilenos. Acaba también de informarme nuestro hermano canciller Diego Pari que otra vez paro en el puerto de Arica. Carros parados. Yo siento que es intencionado. Nos quieren afectar económicamente. Otro problema que tenemos, Chile gana metiendo contrabando a Bolivia y Bolivia pierde. Claro. Y aprovecho esta oportunidad a los hermanos de la frontera. No fácilmente podemos ser instrumento de ellos para que ellos nos dañen económicamente. Esa es otra lucha. Personalmente voy a hacer conferencias, reuniones con los compañeros que viven en la frontera para que ellos ayuden a las Fuerzas Armadas, a la policía en la lucha contra el contrabando. Muy bien. A ver, precisamente ese miedo chileno al progreso de Bolivia creo que es lo que está primando para no darles una cosita tan pequeña que pedimos nosotros, un corredor frente a tanta cantidad de kilómetros que tienen ellos de costa. Porque cuando usted comienza a ser presidente de Bolivia, la diferencia era 13 veces entre la economía boliviana y la chilena. Chile era 13 veces más grande en su economía. Ahora ya solo es 7. Y al paso que veamos, posiblemente en unas décadas más podamos igualarlos y no superarlos. Ellos permanentemente nos investigan, nos estudian. Yo saludo a las Fuerzas Armadas en las reuniones que tengo a las 5 de la mañana, casi de cada lunes. Investigan también información. ¿Cómo estudian nuestra Agenda 2025 en la parte económica? Con la industrialización, ¿cómo Bolivia va a crecer? Con etanol, ¿cómo vamos a crecer? Ellos están permanentemente investigándonos. Y yo diría, inclusive ahora, nuevamente se repite la historia con los tiempos de Andrés Santa Cruz Calahumana, de 1829 a 1839, espero no equivocarme, cuando Andrés Santa Cruz era presidente de Bolivia, era el país más próspero, el mejor país de la región. Perú tenía problemas, Argentina problemas, aunque en Chile siempre manejaban las oligarquías en esos tiempos. ¿Y quién ha dado golpe de Estado? ¿Quién ha dado golpe de Estado? Andrés Santa Cruz, la oligarquía chilena, con la oligarquía boliviana de entonces. Su detención en Chile, expulsada de Europa. ¿No? Y ahora, cuando expresidente dicen que no dialogó con Evo
es otra conspiración a nuestro proceso, a la revolución democrática y cultural. Quieren vetar, quieren buscar otro seguramente, de otra línea política para poder hablar. Y otra vez perder otros más de 100 años dialogando, pero nunca resolviendo los problemas con Chile. Entonces, yo siento que llegó la hora más bien de esta unidad, ¿no? Unidad, pero también seguir fortaleciendo nuestra economía. Usted sabe que hoy día inauguramos una planta de cloruro de potasio en Salar de Uyuni, sí. Y en ese momento comentábamos, llamando a algunos hermanos, cómo ha quedado contento la gente, porque estamos dando pasos importantes, que es parte de nuestra agenda patriótica en la parte económica. No, y el cloruro de potasio, para quien no lo sepa, es muy importante en la medicina, por ejemplo, para el tratamiento de diarrea y otros males, pero también es un fertilizante muy importante y además sirve también para el reciclado del aluminio, o sea que mercado para el cloruro de potasio hay. Y esta es parte ya de la industrialización en el salar. A propósito, ¿cómo estamos en lo del litio? Un temita más para complementar. Dentro de las industrias que existen en el mundo sobre el cloruro de potasio, estamos en el 9º lugar en el mundo. En América Latina estamos en el 3er lugar. Yo en mis términos populares digo, ahora con las potencias fácilmente podemos codearnos quiénes somos. Claro. Y además de eso, quiero que sepa el pueblo boliviano, esta industria es del Estado, del pueblo boliviano. Y con la plata del pueblo boliviano hemos gastado 188 millones de dólares de nuestras reservas internacionales. Y va a producir 350.000 toneladas año. Nos ajustamos lo mínimo, vendiendo la tonelada en 220 dólares. Solamente 200.000 toneladas al año, en 5 años pagamos nuestra deuda. Claro, es una inversión. Claro, una inversión. Y con nuestra plata, además de eso, 100% de Estado. Ahora, y como hemos avanzado, yo me acuerdo perfectamente que países europeos, asiáticos, especialmente las privadas, solo pensaban en llevárselo a la materia prima. Y me acuerdo cuando viajé a Corea del Sur, me llevaron a la autoridad a ver una planta de batería de litio. Y pregunto, ¿cuánto cuesta eso? 300 millones de dólares. En ese momento pienso, ¿cómo yo no puedo conseguir 300 millones de dólares? Vamos a conseguir. Y hagamos joimela de eso en Bolivia. No. Claro. Son ceros en la parte del conocimiento científico, transferencia de tecnología, no quieren eso. Ya, me aguanté. Y ahí viene la idea con el hermano vicepresidente, no, tenemos que empezar nosotros industrializar nuestro litio. Empezamos los laboratorios, ya la planta piloto. Una vez fui a visitar al Salar de Uyuni, jóvenes profesionales estudiando, aunque bajo el asesoramiento de extranjeros, todo el laboratorio, trabajando. Daban ganas de llorar, hemos empezado, preguntaba de dónde estudian ustedes, en Tomás Frías de Potosí, en Uto de Oruro, algunos de la EMI, todos bolivianos jóvenes. Después ya la planta piloto gastamos como 20 millones de dólares, ahora, después de que hemos aprendido, vamos. Ahora, ¿qué quiere hacer con litio? A sumarse, y no solamente de venir a llevarse la materia prima. Estamos con litio, vamos a empezar. En Bolivia para llegar hasta batería de litio. Ese es el gran proyecto que tenemos. ¿Con el gas? Con el gas falta la petroquímica, está suspendido temporalmente, que tiene que ser en Yacuiba, pero ese es un proyecto grande. Con el hierro estamos ya empezando en Mutún. En Mutún, ¿no? Ese es otro proyecto grande. Etanol, se imaginan ustedes. Ese es un gran proyecto, al margen de lo que hicimos. La planta separadora de líquido, la planta GNL. Usted sabe por qué el pueblo se ha levantado. Los evangelistas, los milistas, los adanistas querían instalar una planta de GNL en puerto chileno, no del Estado, sino de empresas privadas, de mandar gas a Estados Unidos. A California. Ahí se levanta el pueblo chileno, el pueblo boliviano.
Y ahora tenemos una planta de GNL, y estamos atendiendo acá, vamos a atender al Perú, a otros países ya están negociando. Otro tiempo importante que recordar la nueva generación. Cuando llegamos al gobierno, solo se exportaba gas natural. Y el GLP se importaba. Yo no podía entender cómo vamos a importar GLP. Y la primera tarea era instalar la planta separadora de líquidos en Río Grande. A partir de ese momento ya no importamos, más un poco exportamos, y con la planta de Yacuiba, más todavía. De Carlos Villegas. Carlos Villegas. El 95% de GDP de Paraguay es que nosotros mantenemos a Paraguay. Claro, porque antes les dábamos todo el gas rico, con todo, con los líquidos y gratis. Así es. Y ahora estamos separando. Así es. Presidente, vamos a hacer otro corte, permítame. Muchas gracias. Enseguida volvemos. Entrevista. Continuamos con el presidente de los bolivianos. A ver, hablando de fertilizantes que tienen que ver con ese cloruro de potasio, con la industrialización de la urea y todo eso, ¿cómo vamos con el tema de seguridad alimentaria, presidente? Al margen de ya no importar fertilizantes, porque antes se importaban fertilizantes de Canadá, de Estados Unidos, Estados Unidos donaba permanentemente, de Japón, se compraba, Japón también donaba, a terminar eso. Ahora estamos exportando fertilizantes. Antes se importaba, ahora se exporta. Es un cambio profundo. Y por ejemplo, con la urea que viene del gas, hay buena información, está mejorando la producción agropecuaria. Pero una cosa es fertilizante, lo otro es importante, el riego. A mí antes me gustaba entregar unidades educativas, campos deportivos. Ahora me está gustando entregar e inaugurar sistemas de riego. Como las hermanas del campo lloran en ese momento. Antes solamente tenía tierra, pero sin agua no hay producción. O es producción solo anual. Ahora todo el año produce. Hay un problema que se presentó. Y como hay mucha producción de pequeño y mediano productor, y el precio está bajando. Por eso esta mañana en Santa Cruz recomendaba cómo tener pequeños proyectos de industrialización, al margen de grandes proyectos de industrialización. Entonces, vamos bien, esto es lo más importante. El trigo siempre va a ser un problema todavía, porque hay una mentalidad de producción de trigo. Máximo ha llegado a un 50-60% de producción, otros bajamos, subimos, y que también un poco está subvencionando el tema del consumo del pan, y la subvención afecta para mejorar también la producción. Yo tengo mucha esperanza que vamos a seguir mejorando el tema de producción agropecuaria. Nuestra política, ¿qué es? En tema de industria agropecuaria. Pequeñas, medianas, ahora grandes también, como San Buenaventura. Entonces no quisiéramos obreros agricultores. Quisiera que los pequeños, medianos productores en tema agropecuario sean nuestros socios. Nos garantizamos la industria como Estado, ellos materia prima. Y todos ganamos. Bueno, es el caso del azúcar para el etanol, ¿no? Son pequeños productores y medianos productores de caña que van y venden a los ingenios para que ahora puedan producir el alcohol. Así es, ese es el modelo. Y este modelo está siendo replicado en algunos países, está investigando. Porque en algunos países era Estado, dueño de la industria, también de la materia prima. Y campesinos, obreros. Ahora no. Y en otros casos, el privado, dueño de la industria, pero también su materia prima. Ahora no. Ese es nuestro modelo y eso vamos a ampliar en muchos productos agropecuarios. Ahora, hablan mucho en Santa Cruz de Puerto Bush para poder tener el ingreso hacia el Atlántico. Cualquier problema que se presente, como de la Haya, con esta no obligar a Chile para negociar un acceso soberano al Océano Pacífico, nos obliga ahora a mirar otras formas de cómo resolver nuestros problemas. Si no es error, de un problema, una oportunidad. Y hay nuestra obligación ahora priorizar, así como el tren oceánico, pero sobre todo el Puerto Buch. Ahí tenemos dos propuestas. Se va a hacer ferrocarril del Butú hasta Puerto Buch. Va a ser un río artificial
para exportar o camino carretero. Camino carretero ya tenemos avanzado. Consolidamos eso camino carretero, ferrocarril, y hay lindas propuestas, que sea como un río artificial hasta el Mutum, que sea como canales, canal, hacer un con canal pontones, con pontones ya. de exportación, costaría como $100 millones. Hay propuestas concretas. Entonces eso vamos a debatir, hay que priorizar, pero vamos a prepararnos. Me gusta mucho la idea de los canales, porque eso ayudaría a cuidar la ecología, pero además usaría aguas que ya están ahí, y además no afectaría en nada, porque el agua está bien y sale. Es una región, el Pantanal, hermosa, de verdad. Sí. Yo fui 2 veces, es interesante, muy lindo. Un gran puerto en Puerto Buich de exportaciones, y desde las serranías, ¿verdad? Acaba la serranía que el Mutum, después ya es planicie hasta Puerto Buich, son como 100 kilómetros, y esa es la propuesta. Y quiero que sepa el pueblo boliviano, vamos a priorizar este proyecto de integración y de exportación de productos bolivianos. Y el tren bioceánico también. Esa es otra tarea, está muy avanzado. Tengo mucha expectativa. En la última visita, por ejemplo, con el presidente de Sánchez de España, quiere sumarse, porque hemos avanzado en base a suizo-alemán. ¿Ya? Está previsto, estamos en gestiones, como viajar, acordar nuevamente con la primera canciller de Alemania, Angela Merkel. Angela Merkel. Esa es otra responsabilidad. Tenemos tantos negocios. Aquí quiero decir un pequeño paréntesis, hermano. Mira, antes tal vez llegaba plata de Europa con motivo de ayuda directo de Estado a Estado, cooperación o ONGs o privadas, ¿no? Ahora más bien la plata se va de Bolivia a Europa con la compra de tecnología. Yo hablo directamente, usted sabe que soy muy sincero, muy directo y en mis términos. Digo, está pasando eso. Ya con el Parlamento Europeo que ha visitado, hemos decidido cómo avanzar un acuerdo comercial. Yo dije, respetamos su libre mercado, pero aquí tenemos una política de complementariedad, de comercio de complementariedad. Es que hay que combinar las dos cosas. Algunos rubros pueden ser de competitividad y algunos de complementariedad. Y hemos acordado y he pedido al canciller para que pueda acelerar estas negociaciones para tener un acuerdo comercial con Europa, justamente para bajar este déficit en comercio. Tenemos un déficit. Nosotros más compramos, ellos poco nos compran. Claro. Por tanto, nos tienen que comprar. Yo les digo, sin ser tanta, sí, hay que mejorar, vamos a comprar, estamos en tarea. Ahora, en tema del tren, España quiere sumarse, Rusia quiere sumarse, tengo información, está averiguando, también quiere sumarse a este proyecto Inglaterra. No estamos solos, porque esto va a ser como otro canal de Panamá. Claro. Eso es en el fondo. Y si hablamos de tiempos en Incario, es el Capaján de aquellos tiempos. Es un gran proyecto apoyado por UNASUR. Y felizmente los países de Europa se suman para este canal de Panamá, para un tren oceánico. Además de países de la región como Perú, como Brasil, como Paraguay, que también van a ser parte de este tren bioceánico, ¿no? Casi el 50% de los países de Sudamérica se beneficia. Directamente 3 países, en Paraguay, Uruguay, incluso Argentina, nos han planteado oportunamente cómo ser parte por Río, Paraguay, Paraná, Paraguay. Es un gran negocio el que vamos a hacer. Me alegra mucho y creo que todo esto está mostrando que la economía boliviana va a seguir creciendo como ha venido creciendo en los últimos años, con datos incluso del Banco Mundial, ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido. Hoy día nos llega este dato del Banco Mundial y crecimiento económico en Sudamérica. Lamento a Argentina con menos de crecimiento, Brasil con 1.2%, Chile 4%, así. Pero Bolivia primero en Sudamérica nuevamente. Informe del Banco Mundial, 4.5% de crecimiento. Nos sorprende. Y en toda América, con Panamá empatados, 4.5%. Pero nos gana República Dominicana, 5.8% de crecimiento, 2018. Antes Bolivia nunca aparecía con los datos de crecimiento económico. Ahora, por
quinta vez primero en el crecimiento económico en Sudamérica. Es el modelo económico que hemos parido mediante la Asamblea Constituyente, pero también con la lucha de los movimientos sociales. Esto nos alienta bastante. Yo casi seguro, espero no equivocarme. Finalmente nos equivocamos porque somos seres humanos. El próximo año, mi estimación, sin consultar al Ministerio de Planificación, sin consultar al Ministerio de Economía o expertos en temas de inversión, los que evalúan permanentemente el tema de crecimiento económico, mi cálculo del próximo año puede ser 5% de crecimiento económico. Ahora, qué importante es que sea sostenido, porque Chile, evidentemente este año puede crecer al 4%, pero su tasa de crecimiento ha sido del 1.7 los últimos años. Yo tengo datos acá, por ejemplo, 2006 era 1.3, 2017, 1.5, 1.3, 1.5, ahora 4%. Pero además de eso, ¿cuál es la diferencia? Allí crece, como también Panamá, en base al sector privado y no bajo ni la inversión del Estado. ¿Cuál es la diferencia? Entendí así. La diferencia es cuando el Estado invierte, las utilidades de esa inversión es para el pueblo. Cuando el crecimiento económico de un país es en base al privado, las utilidades, por supuesto, respetado también en Bolivia, pero es para el privado y no es para el pueblo. No. Aquí nosotros, con nuestras utilidades, no descuidamos al aspecto laboral, pero también inversión en el aspecto social. Esa es nuestra responsabilidad, es la ventaja que tenemos. Vamos a ir a otro corte enseguida. Cuando volvamos, vamos a hablar de los jóvenes, las perspectivas, el futuro. ¿Qué les va a decir el presidente de los bolivianos a aquellos muchachos, muchos de ellos que ni habían nacido cuando Evo comenzó su presidencia? Ya volvemos. Entrevista con la historia. En su mensaje a los bolivianos del 6 de agosto, el presidente decía que mínimamente hasta el 2025 la economía boliviana registrará 50.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. A ver, presidente, ¿vamos a poder cumplir eso? Porque es un salto. Creo que usted estaba antes de ser gobierno en los 10.000, 9.500 millones de dólares de PIB y hemos pasado ahora a 37.800, 38.000 digamos, pero llegar a 50.000. Mira, algo novedoso, cuando llegamos al gobierno, redondeando, nos dejaron en 180 años con 9.000 millones de dólares del PIB. Yeah. Y en 12 años, 28.000 millones de dólares. Y el año pasado llegamos a 37.000 millones de dólares. ¿Y ese milagro por qué ocurrió? Yo sigo convencido, es la nacionalización, pero también tomamos algunas políticas importantes. Por ejemplo, el tema de austeridad. Yo me acuerdo siempre de 40.000 bolivianos, 40.000 bolivianos ganaba el presidente a 15.000. A veces también me ha dolido cómo a los funcionarios, los servidores, subalternos hicimos sufrir. Un año hemos dado un bono de 1.000 bolivianos, pero después de que empezó a crecer nuestra economía, ya hemos incrementado. Quiero nuevamente refrescar la memoria al pueblo boliviano. De diputado yo ganaba 25.000 bolivianos, de presidente 15.000 bolivianos. Ahora estoy ganando como 21.000 bolivianos. Todavía lo que ganaba diputado no gano de presidente, ¿no? Es toda una política de crecimiento económico, de inversión, pero también austeridad. Y con esta plata que hemos atendido, el tema de educación. Había una demanda histórica de ítems. Tenemos todavía, pero muy poco. Usted recuerda, al inicio del año, todos los departamentos marchaban por tema de ítems. Ahora no hay. Algunas regiones, la población también va creciendo. Al margen de la nacionalización, al margen de los programas económicos que hemos implementado, ha sido importante, fundamental para el crecimiento económico, el tema de la nacionalización. También quiero expresar mi preocupación. Las reservas internacionales, ¿cuánto eran? 1.700 millones. En 2014 llegamos casi a 15.000 millones de reservas internacionales. Ahora estamos como con 10.000 millones. Yo me pregunto, ¿por qué hemos bajado? ¿Cómo hay que subir? Hay problemas, algunos problemas que estamos debatiendo y pensamos resolver esos problemas. Yo pedí al ministro de Economía y Planificación, al presidente del Banco Central de Bolivia, al gerente o presidente del Banco Unión, al exministro de Economía, Lucho Arce, para juntarlos todos a debatir
cómo poder superar ese problema que se presenta. Pero de 1.700, 10.000 millones sigue siendo plata. No, totalmente, Claro, totalmente. ¿no? Eso es Además, los ahorros sirven para ser gastados cuando se necesitan, ¿no? Para que te permitan después ahorrar Así más. es. Y las nuevas generaciones deben estar convencidos. Mínimo vamos a tener 50.000 millones de dólares al 2025. Tal vez vamos a estar sobre 60 rumbo a 70.000 millones. Ahora, eso molesta a algunos países como Chile, es una verdad, porque ya no hay esas diferencias profundas, esas asimetrías en temas económicos entre Chile y Bolivia y con otros países. Y también si quisiéramos revisar, por ejemplo, el salario mínimo nacional, antes era el último. Ahora ya no es el último, Bolivia en salario mínimo nacional. Eso decía en ese momento que sin descuidar el aspecto laboral, ¿no? Estamos garantizando la inversión para el crecimiento económico. Presidente, Bolivia es un país lleno de jóvenes. A diferencia de Europa, de otros países, aquí todavía hay una gran cantidad de jóvenes. Los jóvenes van a ser mayoría. ¿Qué futuro les espera? Pues primero los jóvenes tienen que identificar a los enemigos de la vida, a los enemigos de la humanidad. Yo ahí no puedo equivocarme. El capitalismo, el imperialismo es el primer enemigo de la vida, el primer enemigo de la humanidad. Por tanto, es enemigo de las futuras generaciones. Leí algunos documentos, informes, a veces a los periódicos, a los países donde ha vuelto el neoliberalismo. ¿Qué dice? Si quieren tener casa, tengan plata. Cuando el Fondo Monetario Internacional domina la economía o define políticas económicas para un país, ahí no hay programas sociales. Estaba recordando el último miércoles, el ministro de Economía nos informa que había venido a visitar a Bolivia el Fondo Monetario Internacional la semana pasada. Y también ha confirmado, viendo que el crecimiento de Bolivia va a ser 5.5%, pero recomienda, según dice, ¿no? O sugiere por lo menos, que hay que eliminar los bonos, las rentas, como siempre lo que está haciendo en Argentina en este momento. Primera tarea. Segunda tarea, estas inversiones que hacemos, hoy día decía, por ejemplo, esta industria de cloruro de potasio, ¿acaso es para Evo? ¿Acaso es para Álvaro? Es para nuevas generaciones. Los programas sociales, los programas productivos, no es para esta generación. Bueno, ya nosotros vamos avanzando, es para nuevas generaciones. Y lo más interesante, hay una conciencia, yo diría, con relación al medio ambiente. Un día estaba hace 3 o 4 días en Sucre. Saludo al hermano alcalde de Sucre, organizó plantar en corto tiempo miles de arbolitos. Y he visto puros jóvenes, universitarios, las juventudes, pero también del nivel secundario, con sus plantitas a plantar. Ese es cuidar el medio ambiente. Esos programas deben ser generados por las juventudes, que nos digan qué hay que hacer. Tenemos políticas, hay normas, a veces, tal vez gracias a la Asamblea Legislativa Plurinacional, somos buenos para aprobar normas. Y nos falta cómo implementar esas normas, cómo aplicarlas, cómo poner en práctica las normas, tanto para los jóvenes como también para las mujeres, hasta dentro del movimiento indígena originaria, son los sectores más abandonados en aquellos tiempos. Entonces hay que seguir debatiendo la incorporación, claro, tienen fuerza de trabajo, esa es otra tarea, otra responsabilidad. Y la inversión en el sector agropecuario va a ser tan importante. Pero además de eso, ahora, ¿qué estamos haciendo? Mira, te cuento un datito, tema de energía. Cuando llegamos al gobierno, apenas se generaban 750 megavatios. Y la demanda interna eran 700 megavatios. No había reserva apenas 50 megavatios. ¿Se acuerda usted? Una temporada 7, 8 repartiendo los focos ahorradores, claro, justamente para que no falte energía. Y año pasado, día pico, ¿cuánto llegamos? 1.500 megavatios de demanda interna. Pero ahorita, ¿cuánto estamos produciendo? 2.100 megavatios. Entre enero, febrero, marzo, ya, mucho. Vamos a incorporar 1.000 megavatios más. 3.100 megavatios. Nos sobra energía.
Y eso está muy bien. Y cuando dijimos Bolivia va a ser el centro energético de Sudamérica, estamos preparados. No estoy tomando en cuenta las plantas hidroeléctricas, está la solar, posiblemente en noviembre ya vamos a firmar el inicio de la energía geotérmica del departamento de Potosí. Tal vez el próximo mes, o tal vez este mes, vamos a otra energía solar, 50-60 megawatts en Oruro, energía solar. O sea, tenemos solar, eólica, hidráulica, las hidros, termo, es decir, toda la combinación de la geotérmica. Y ya estamos acabando de instalar la transmisión de energía argentina, de Yacuiba hacia las ciudades vecinas, y para exportar más de 100 megavatios. Posiblemente el próximo año empecemos exportando 100 megavatios de Argentina. Muy bien. Esa es la esperanza de las juventudes. Muy bien. Vamos a hacer un nuevo corte, presidente, y ya entramos a la recta final del programa. Bueno, muchas gracias. Recta final de este programa de estreno en ATV con el presidente de los bolivianos. Presidente, después de 12 años, ¿cómo se ve? ¿Qué ha cambiado en usted? Bueno, por mí siento que no he cambiado. Antes de presidente, siempre estaba en el trópico de Cochabamba con prioridad, es mi región. No viajaba al interior como ahora viajo, ahora estoy casi cada día, sagradamente en 3 departamentos, 4 departamentos. Tengo un récord, creo, por 3-4 días, en 5 departamentos, un solo en tema de gestión. Y tal vez posiblemente no tengo tiempo, a veces los compañeros preparan una comidita, almuerzo, desayuno, porque tengo que llegar a otro acto, le digo, por favor, meta el helicóptero, el carro, el avión, la comida, voy comiendo el helicóptero en el avión. Posiblemente eso me puede molestar porque con cariño preparan la comida. Entonces, antes también quiero decir, en tiempos de dirigente, a veces sábados, domingos, había matrimonios, con compañeros un poco tomábamos, no tengo tiempo para eso. Pero yo pienso que lo mismo, sigue jugando como siempre antes jugaba, por ejemplo. Claro, no tengo mucho tiempo para estar como 4 o 5 horas reunidos, compartir. Eso me falta tiempo, para eso me falta tiempo, posiblemente sea eso. Hay quien dice que ya no es usted el Evo de hace 12 años, de la chompita, de los botines de obrero, etcétera, que ha cambiado. ¿Cómo se ve usted así? ¿Ha cambiado en eso? Puede ser seguramente, si hablamos de calzados. Desde el momento que he llegado a la presidencia hasta ahora, el calzado solo 2 veces he comprado. Todo regalo. Y algunos sin estrenar todavía. Sí. Realmente alguna ropa, regalo. Ya no compro, ¿no? Y la chompita justamente es parte de ese regalo. Yo no sabía quién me había regalado, pero me acuerdo perfectamente. El presidente electo tenía que viajar a Europa, Asia, un poco de África, una vuelta. Y era enero. Estaba saliendo en Cochabamba de mi casa. Y la puerta me da cuenta, Europa está haciendo frío. Vuelvo a la casa, tengo que buscar, llevar alguna chompa. Y encuentro esa chompa. Y él nos regaló también. Muy bien. Me metí la chompa y la chompa se hizo famoso porque no tenía chamarra, creo, menos sacos, no conocía. Tal vez dice la gente que cambia porque estoy con saco, no sé, pero al margen que saluda esas observaciones, ya no sé votantes, quisiera saber qué debo hacer entonces, cómo debo recuperar, qué falta. Me reclamaron alcaldes también, dirigentes también, que el presidente quisiera comer, ¿no? Quedarse un poco, conversar, pero la agenda es muy apretada. Mira, ya hemos empezado a entregar cheques a las 5 de la mañana a los alcaldes de un departamento. Hemos empezado a entregar obras a las 6 de la mañana. Ya es normal, a las 7 o 8 de la noche entregar obras hasta más tarde. Porque los compañeros quieren que vaya a entregar obras. Y lamento mucho, algunos alcaldes, algunos dirigentes no usan la obra, sea centro educativo o campo deportivo, hasta que llegue el presidente o vicepresidente. Y no se puede. Digo, entregue, obra terminada, hay que dar uso.
Bueno, Pero no quieren a usted ahí. si quiere que vayamos, hay que sacar tiempo al tiempo para poder visitar. Muy bien. Hablando de tiempo, ya no le quito más tiempo. Presidente, gracias por venir. No, muchas gracias, hermano, por esta entrevista. Yo sobre todo quería expresar este tema con datitos, leyendo sobre el fallo de la Corte, que si bien la Corte no acompaña en la obligación de negociar, no quiere obligar a Chile, pero otros párrafos favorecen totalmente a Bolivia. De acá a poco tiempo eso nos va a ayudar a seguir en nuestra lucha para volver al Océano Pacífico. Eso es irrenunciable, no vamos a parar. He visto algunos mensajes, asume responsabilidad. Yo he decidido, y recuerdo, algunos comenté, yo primero dije hay que demandar al Tratado de 1904. ¿Y por qué dije eso? Dije por el Tratado de 1904 entre Panamá y Estados Unidos sobre el Canal de Panamá. Ese era mi argumento. Y los abogados me enseñaron, no era el mejor camino. Entiendo perfectamente. Y no me corro. Todo por la patria, todo por el mar, vamos a hacerlo. Sin ningún miedo. Y van a seguir uniéndonos, van a seguir explicando al pueblo. Y vine a explicar, gracias por aceptar nuestra entrevista, para explicar, así estamos. Felizmente ahora, recién abogados, internacionalistas, así como ex cancilleres, están entendiendo que no es totalmente perdido como han dejado de entender. Claro, duele de verdad. No compartimos esa resolución, ese informe o ese fallo de la Corte Internacional de Justicia. Por eso estamos evaluando cómo vamos a acudir, si es directamente a la Corte o a las Naciones Unidas, porque ellos también dependen de las Naciones Unidas, ¿no? Demostrar sus contradicciones y quien mejor puede corregir sus resoluciones. Muy bien, vamos Muchas a luchar gracias. siempre. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Nos vemos. Les dejamos con Contame. Gracias, buenas noches. ATV presentó Entrevista con la Historia. Videos Bolivia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle me gusta en nuestra página de Facebook. Videos Bolivia, el canal de noticias y videos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo.